compartirles esta charlita, no muy interesante con respecto a una de las grandes certificaciones que tenemos, que se llama PMI, digamos PBA. Sí, digamos que el PBA es o Project Business Analyst. Yo tengo que decirles algo muy personal con esta certificación. Digamos que yo era muy de la gerencia de proyectos, ¿no? De alguna manera muy de campo, ¿no? Muy de campo, siempre ejerciendo la profesión, ¿sí? Y en algún momento quizá decidí no hacerme un poco a un lado de la gerencia de proyectos dura de la candela del mundo terrenal, ¿sí? A llegar a dar un paso diferente. Yo me sentía mucho más a gusto, digamos que tratando de apropiar conocimientos para mejorar corporaciones o mejorar y ver realmente sueños transformados a través de proyectos. En ese momento yo llegué y dije, bueno, ah, yo quiero no apalancar esfuerzos, digamos, a nivel de negocio, pero que sean a través de gestión de proyectos. Cuando yo conocí el mundo del PBA, si no lo hubiera conocido, quizá puedo decir que incluso, casi que me atrevo a pensar, casi que ni siquiera hubiéramos podido estar aquí con Sousa. Sí, casi que de pronto ni siquiera hubiera podido yo de alguna manera acercarme a poder apropiar quizá el conocimiento adquirido en este tiempo para poderlo ver reflejado en diferentes negocios. Sí, entonces PBA realmente es el arte de poder, ¿no es cierto?, realmente investigar problemas, necesidades u oportunidades organizacionales para realmente poder llegar con lo que sabes en cualquier disciplina, llámese tecnológica, llámese cualquier tipo de ámbito técnico, cualquier cosa que sea resolver un problema, oportunidad, necesidad de negocio, ¿sí? Para poder asegurar que efectivamente haces la solución o diseñas la receta correcta. Sí, y en el mundo organizacional, sí, buscar la cura correcta al dolor no es fácil, porque yo puedo decir que me duele la espalda. Si me entiendes, me duele la espalda, pero rayos, ¿qué puede ser? Si me entiendes, si te está doliendo la espalda, puede ser que te esté doliendo aquí un poco el riñón o que te duela un poco la vértebra o que te duela aquí la lumbar, ¿qué puede ser? Sí, entonces el PBA es el artista o artífice de la investigación para generar realmente soluciones, generar la solución correcta, ¿no? Al dolor u oportunidad que nosotros estamos buscando. ¿Ok? Entonces, claro, cuando yo llego y digo, miércoles, ¿qué voy a hacer, no? Cuando conozco esto, claro, yo empiezo a entrar a ciertas organizaciones a hacer una lectura. Entonces, cuando tú tienes la oportunidad de hacer lectura, entonces cuando tú eres una persona, por ejemplo, que debe, ¿no? A veces la gente que está en preventas, la gente que está en formulación de proyectos, ¿no? La gente que realmente necesita medir impactos. Hoy en día es impresionante la cantidad de organizaciones que necesitan medir impactos. Ya gestión de proyectos es la habilidad, ¿no es cierto?, de jugar con el balón. Sí, pero ¿cómo realmente puedo yo llegar al resultado que un negocio espera? Y eso se ha vuelto de los más grandes interrogantes, sí, que se dan en el mundo de los negocios, ¿sí? Entonces, si no dejas huella, si a través de lo que haces no mueves la aguja del negocio, ¿sí? Todo lo que pasa hoy en día en un mundo un poco como más austero, ¿no? Que antes, hoy en día ya tanta cosa que es tan difícil, el tiempo de salida al mercado que cada vez es más duro, cada vez los presupuestos y las restricciones se necesitan optimizar cada vez más y cada vez más, ¿no? Un mundo como con esas complejidades necesita unas habilidades diferentes, ¿sí? Entonces, como siempre, ¿no? Yo traigo aquí mi PPT de dolores, ¿no? Sí, entonces, ¿qué? Dice acá, ¿qué nos duele? Sí, entonces este tema de qué nos duele en temas de análisis de negocio, observen las siguientes definiciones y recuerden, ¿no? De pronto, ¿qué tan afines pueden ser estas definiciones con ciertas de sus experiencias? Estas lecturas son lecturas que regularmente se dan, ¿no? En los marcos, pues, donde yo he tenido la oportunidad de estar, ¿no? Son lecturas que he levantado del mundo real, ¿ok? A ver qué tanto ustedes las sienten. Nos dice, la junta directiva no entiende las propuestas que presentamos, ¿no? No se asignan inversiones y esto genera reprocesos, dice.
Carecemos de herramientas y método para definir problemas y formular soluciones correctas. Hemos dimensionado equivocadamente el proyecto. Nos quedamos cortos de capacidad. Cuando entregamos soluciones, nuevos stakeholders aparecen diciendo que así no funciona el negocio. La Junta nos solicita evaluar el impacto y demostrar el beneficio obtenido, pero no sabemos cómo hacerlo. El cliente no sabe lo que quiere y cambia los requerimientos del proyecto a menudo, ocasionando demoras y sobrecostos. Tengo muchos conflictos por la ambigüedad en los requerimientos del producto y del proyecto. En mi empresa siguen pensando que Ágil adopta el cambio sin impactos en tiempo y costo. No sé cómo hacer las preguntas correctas a las personas correctas. No hay metodología estandarizada entre departamentos de la organización. Hemos perdido mucho dinero reprocesando entregables que no cumplen requerimientos. El que estructura le entrega la posta al que ejecuta. Entonces, mirando estas definiciones como siempre, ¿no? Tratamos de definir quizá esa escala de dolor, ¿ok? Recuerda que uno es no te sientes identificado con esto, a ti no te pasa nunca o nunca te ha pasado esto. Cinco es me siento realmente identificado con estas definiciones y de ahí en adelante la escala. Entonces les invito, ¿no? De pronto a votar, sí, como siempre puede ser en el chat, ¿ok? Ahí que tenemos para, bueno, poder reconocer, a ver ustedes qué piensan. So, ok, bueno, aquí veo en el chat, no veo 3, 5, 5, 3, 4, 5, 4, 4, 4, 5, 4, 4, 4, 4. Bueno, muchos entre 4 y 5. Hay un 6 por ahí. Ok, bueno, ok. Digamos que sí, de alguna manera, ¿no? Estamos como si un 3, ¿no? Si uno ya se siente de 3 para arriba, quizá lo que te voy a decir aquí puede ser un componente metodológico o de buenas prácticas del PMI que pueden ayudar a conducir, ¿sí? Esos problemas o esas situaciones que tenemos. ¿Ok? Entonces, ya que como siempre no hemos visto qué busca esta PBA, hemos reconocido un poco los dolores de alguna manera, entonces vamos a tratar de entender algunos datos, algunos datos. Resulta que el PMI, bueno, desde el 2017 y obviamente hay investigaciones más recientes, ¿no? Pero desde allá se viene hablando básicamente del 39% de las causas de fallas en proyectos se centran en la inadecuada gestión de requerimientos, miren, metiéndose como la causa principal de fracaso en los proyectos. 39%, ¿no? O sea, debe decir, bueno, 4 de cada 10 proyectos fracasan por gestión de requerimientos. De la investigación, dice el PMI validó que cuando el Project Business Analyst, ¿no? es implementado apropiadamente, podremos obtener cosas o algunas ventajas, ¿sí? Por un lado, nos hablan de entendimiento estructurado de problemas, oportunidades y necesidades. Miren, es muy difícil definir un problema. Uno no se imagina, ¿sí me entienden? Uno no se imagina cuando uno está metido en un problema de negocio, llámalo así, ¿no? De negocio, un business problem, ¿no? Es cualquier situación que uno le pasa, uno a veces no entiende por qué le pasa lo que le pasa, pero ya hay definiciones que te dicen que si tú no puedes, si tú has por lo menos logrado definir un buen problema, ya tienes resuelto la mitad del mismo. ¿Sí? O sea, el problema realmente se resuelve cuando has logrado definirlo, ¿sí? Pero es tan complejo, ¿sí me entienden? Porque pueden haber tantos elementos,
tantas percepciones, tantas perspectivas, hay muchos sesgos también en nosotros como personas, ¿sí? Entonces, que lograr decantar, ¿no? Esa cantidad de data, esa cantidad de percepciones, limpiar toda esa información, ¿no? Para aterrizarlo y decir yo como toco base con algo sólido, pues una de los elementos un poco complejos. ¿Sí? Entonces el PBA, ¿no? De alguna manera, pues trata, ¿no? De tener metodologías, ¿sí? Propias para problemas o para necesidades, ¿no? Asegurar transformación de requerimientos. O sea, yo como en proyectos uno necesita conectar tres capas, ¿no? Que son muy lógicas muchas veces. Yo tengo que conectar el por qué con el qué y con el cómo. ¿Sí? Cuando uno habla del por qué, hablar del por qué tiene que ver con hablar de negocio, ¿sí? Hablar de beneficios. Hablar del qué significa hablar de alcance de producto, o sea, conectar con el producto correcto. O sea, y el producto correcto es el que te va a generar impacto en perspectiva de negocio, o sea, te logra el por qué, ¿sí? Y a su vez tengo que hacer las cosas bien hechas, o sea, el cómo. O sea, satisfacer requerimientos de calidad. Sí, entonces hay requerimientos de calidad que le pegan, ¿no es cierto?, a buscar una capacidad de solución que sea la solución correcta, que a su vez genere el impacto de negocio. Yo necesito amarrar esos tres, ¿sí? Entonces muchas veces en las organizaciones nos pasa que el ejemplo que yo pongo, ¿no? Yo puedo quedarme con un Ferrari parqueado en el garaje porque realmente o no lo sabes manejar o no era el vehículo que necesitabas. Y es un Ferrari, ¿sí me entiendes? Entonces, ¿no? Cuando dice, bueno, ¿cómo apropio la solución correcta? O sea, el PBA casi que es como el artífice de lo correcto, ¿sí? La gestión de beneficios para asegurar que los proyectos proporcionen soluciones que la organización necesita, ¿no? Muchas veces en nuestra propia organización, uno siempre trata, uno le dice, ¿no? En la estructuración de proyectos, dice, bueno, ¿cuál es el beneficio que tiene? No, sí, un párrafo como de media página, ¿no? Una carreta, y es que yo quiero y voy a mejorar y voy a ni sé qué, no, pero venga, ¿no? Uno siempre busca métricas, uno siempre busca un marco de SMART, uno siempre busca algo que te diga cuándo realmente es la realización del beneficio, ¿no? No simplemente inspirar y generar un to be state nomás y se acabó, ¿no? Sino que quiero llegar un poco más allá. Los proyectos incrementan su probabilidad de ser entregados de pronto marco de tiempo, costo, alcance y más que todo generar los impactos, alcanzar satisfacción del cliente, involucramiento de interesados. Y hoy por hoy, miren, les decía yo, es imperativo hablar de lo que significa percepción de valor. Pónganlo ahí en una agenda, si me entienden, anótelo ahí en rojo, sin mayúsculas. Percepción de valor, incluso, quiero decirles, es más importante que generar valor. ¿Y cómo así? ¿No? ¿Qué es eso, no? Y mira que eso es, y en problemas, en business problem, en problemas de negocio, sí es más importante la percepción de valor que la entrega de valor. Sí, porque percibir valor no por una persona se da cuando realmente llegas a la fibra de la persona. Llegaste a la fibra. Sí, y llegar a la fibra significa llegaste a ese dolor, llegaste a ese nervio, ¿sí? Llegaste al nervio, ¿no? Y puedes verlo aquí, ¿no? Lo puedes ver, lo puedes palpar, lo puedes recibir y lo puedes sentir y tienes la empatía, además, ¿no? Para ponerte en los zapatos y que te toquen y a ti también te duele. ¿Sí? Entonces, cuando yo soy capaz de tener sensibilidad por esa persona, ¿no? Del negocio, quizá irme un poco más allá de simplemente una solución, de pensar en un software, pensar en un proceso, pensar en una herramienta, cualquier cosa que quieras inventarte. No, cuando llegues a ese punto y a través de lo que haces en tu proyecto, ¿no? Sientes que ese nervio de alguna forma es sensibilizado y es convertido, ¿no? De alguna manera y te duele a ti también, como te duele al usuario, créeme que vas a recibir percepción de valor, así no entregues valor. Sientes una persona, por ejemplo, que sea un modelo de cualquier cosa que quieras hacer, implementar una aplicación, implementar cualquier cosa. No, si tú llegas y luchas por el usuario, buscas a toda costa, yo puedo hacer una aplicación muy bella, ¿no? Pero si esta otra persona de alguna forma siente que yo me he involucrado con su problema, probablemente después van a decir, ¿va a haber continuidad o no? Y de pronto esta persona diga que sí. ¿Sí? Entonces, eso para nosotros, digamos, como en el PBA, se vuelve una de las habilidades más importantes.
Por eso el business analyst no tiene una definición importante. Dice, acaba con dice, actividades que son desarrolladas, perdón, para soportar la entrega de soluciones que satisfacen objetivos de negocio. Mira, o sea, ¿qué quieres tú? Mover la aguja del negocio. Debes empezar a ponerte una perspectiva muy distinta, una perspectiva, ¿no? Que así mismo lo hemos dicho en el PMP y en muchas cosas. O sea, tienes que volverte socio estratégico de negocio. Sí, tengo que sentir realmente cómo muevo yo la aguja del negocio, porque yo puedo hacer mucha cosa, pero si no muevo aguja de negocio no logro nada. Definir, gestionar y entregar la solución correcta, mira, ¿no? Que atienda problema, oportunidad, necesidad alineados con objetivos estratégicos de la organización. Y aquí hemos dicho muchas veces esto, ¿no? Y ustedes que son aquí la mayoría, ¿no? PMPs y todo, ¿no? Todo proyecto entrega beneficios. Todo proyecto. Todo, todo proyecto entrega beneficios. Pero no todos los beneficios, ¿sí? Contribuyen al objetivo estratégico. Yo siempre les pongo el caso, acuérdense del restaurante, no entras a un buffet y yo te digo, todo lo que está ahí, todo lo que ves, todos los alimentos que ves encima sobre una mesa son proyectos. Eso significa que si te comes una torta de chocolate, la torta de chocolate te da beneficios. Me la como y qué delicia y te da felicidad. Te tomas un whisky que ves ahí encima, también te trae beneficios, te pone happy, te cambia el ambiente. Eso es un beneficio. Ahora la pregunta es si de pronto yo tengo algunos problemas de triglicéridos o colesterol y me sigo comiendo la torta de chocolate, ¿será que contribuye a tu objetivo estratégico? ¿Será que estás haciendo lo correcto, aprovechando la capacidad que tienes, ¿no? Que es como quien dice, yo debería comerme máximo, que sé yo, 200 gramos, pues lo que debería ser mi dieta, y es 200 gramos, pues le estás metiendo la torta completa, ¿sí? ¿Será que estoy haciendo lo correcto? Y pueda que cumpliste con alcance, tiempo y costo y sales en brazos además. Salgo en brazos, no alcance, tiempo y costo, qué chévere, pero realmente, pues no es lo que el negocio buscaba. Mientras el PMP está enfocado en el alcance de proyecto, ¿no? Muy del proyecto, muy del cómo, muy del recurso, muy de la gestión, muy del día a día, del liderazgo, el PBA se enfoca en la gestión de alcance de producto. O sea, alcance de producto orientado al qué y al por qué, y alcance de proyecto orientado al cómo lo vas a hacer. Todos aquellos que identifican necesidades en organizaciones recomiendan soluciones a través de especificación de requerimientos de producto, es a los que a esto les tiene que importar. Entonces, si tú manejas gestión de portafolio en la organización, si tú estás estructurando proyectos, si tú eres por ejemplo, una persona que es una líder de área, ¿sí me entiendes? Yo soy líder de área que me toca proponer iniciativas, ¿sí? En el negocio, si yo tengo que decir, me toca mejorar, si yo tengo que transformar el negocio. Sí, yo tengo unas, sí, si me pone unas metas, ¿no? Yo tengo que conocer de esto. Sí, es importantísimo, ¿no? Entonces, el PBA, ¿no? Ya les voy a mostrar las dimensiones que esto enmarca. El éxito es alcanzado cuando comprobamos que los beneficios, ¿no? Como dice acá, ¿no? Definidos a través del caso de negocio son alcanzados a través de una entrega de solución validando el grado de satisfacción del cliente. Eso significa que la gestión de beneficios y valor, ¿sí? No nace y muere con un caso de negocio. Definitivamente no. O sea, entendemos que la definición de valor, ¿no? Valor es una variable o una condición que se identifica, que se analiza, ¿sí? Que se construye, que se transfiere y que se sostiene a lo largo del tiempo. Incluso, ¿no? Mi ciclo de vida ya de proyecto se me ha quedado corto. Ya se quedó corto, ¿sí me entiendes? Se quedó muy corto. Ya hoy yo debería haber proyectos simplemente como trabajos que hay que meterle a esta bolsa, porque al final del día, sí, yo tengo que migrarme, ¿no? Tengo que migrar a la estratosfera, que es el ciclo de vida del valor y del beneficio. O sea, al final, vuelvo y repito, ¿no? Ya el mundo es muy diferente. Las soluciones se degradan en el tiempo. Si tú coges, por ejemplo, hoy por hoy proyectos de IA, suponte, ¿no? Y estás haciendo proyectos de inteligencia artificial que son como niños chiquitos, literalmente, son como un perrito adoptado que llevas a tu casa y que está en tu casa y se empieza a comer los zapatos, ¿sí me entiendes? Y tiene una solución, el perrito ya está, ¿no? Empezó a comer los zapatos y después se empezó a comer los guardaescobas
¿no? Pues eso tiene que seguir, ¿no? Hablas de perpetuidad ya. Y hablar de perpetuidad ya te lleva a decir, miércoles, no, no basta simplemente pensar en que llegué a un alcance tiempo-costo, se cerró esto, liquidemos aquí, ¿no? Entonces yo digo, ah, bueno, este es el producto, entonces el tiempo entrega, ¿sí? Entonces este es mi fecha, ¿no? Y este es mi presupuesto y esta es la plata, ¿sí? Hoy ya eso está muy cuestionado definitivamente. O sea, el alcance a secas se queda corto si no impacta. El tiempo, una fecha de entrega se volvió relativa, ¿sí? Lo que significa hoy temprano, mañana puede ser demasiado tarde. Y cada peso de una curva S que inviertes, si no genera retorno, entonces no sirve, ¿sí me entiendes? Entonces ya tu perspectiva debe ser completamente diferente. Por eso, ¿no? En ese arte de requerimiento y entrándonos, pues nosotros tenemos que volvernos, ¿no? Entender, ¿no? Esta gestión del PBA entiende todas las dimensiones de la organización. O sea, contribuye a la gestión a la gestión estratégica, contribuye a la gestión de portfolio, contribuye a la gestión de programas y contribuye a la gestión de proyectos en sus diferentes enfoques de gestión. Llámese predictivo, llámese ágil, llámese híbrido, llámese lo que quieras. Esta es una certificación que impulsa la especialidad, ¿no? La especialidad. Entonces, como una certificación de especialidad es ágil, si me entienden, en cualquier terreno que le pongas. Entonces, si hoy, por ejemplo, soy portfolio manager, si me entienden, y necesito, si me entienden, saber, por ejemplo, hacer medición de beneficios, si yo necesito asegurar la formulación de proyectos, o si yo soy program manager y yo necesito una contribución, por ejemplo, para hacer medición de entrega incremental de todo el ecosistema de proyectos que yo tengo. ¿Sí? O si yo soy project manager, ¿sí? Y necesito de alguna forma entrar en un marco de ágil, por ejemplo, saber cómo hacer un proceso de refinamiento apropiado de historias de usuario o épicas, ¿no? Y llevarlas a un nivel diferente y no lo sabes cómo hacer, eso no es solamente llenar un formatito y ya, ¿sí? Entonces el PBA, si me entiendes, te llena una serie de herramientas y técnicas para poder conducir esto. Traducir requerimientos de negocio en requerimientos de solución. ¿Sí? Entonces, como un requerimiento de negocio que puede ser, por ejemplo, que se disminuir los costos operacionales en un 25%, se ven soportados sobre requerimientos de stakeholders y a la vez, ¿no? Requerimientos de solución que pueden ser funcionales y no funcionales, transicionales. O sea, cómo conectar todo esto, si me entienden, es parte del arte que hace un PBA. Ahora, ¿el artista de qué? De la construcción, el artista de la eliminación de ambigüedades, el artista de lo correcto, el artista de lo medible, de lo completo, de lo trazable, lo factible, lo consistente, ¿sí me entienden? O sea, un PBA tiene el arte de la lectura, ¿no? Un PBA tiene el arte de lectura, tanto lectura verbal, ¿no? En habilidades de comunicación, tanto la parte escrita. El PBA es el artista, digámoslo así, ¿no? Es el mejor navegador de la ambigüedad. Cuando usted esté navegando en la turbulencia, él navega en la ambigüedad, ¿sí? Y saben que la ambigüedad lo que trae son conflictos. Pero cuando hace una priorización de un backlog, ¿sí me entiendes? Entonces, ¿yo cómo llego a ayudarle a un product owner, ¿sí? O sea, un product owner que realmente quizás es una persona que sabe más de negocio, ¿sí? Pero tiene que gestionar, él es el embajador del proyecto y todo el mundo le demanda necesidades. ¿Yo cómo hago para analizar a todo? ¿Cómo hago para canalizar? ¿Cómo hago para entender que le tengo que decir a alguien que no? ¿Sí? Pero no lo tienes que hacer simplemente a criterio, ¿sí? Sino que lo haces de manera sistemática. Si me entiendes, el PBA, ¿no? Nos da una gran cantidad de elementos, pues, que hay por ahí. Por eso el enfoque, ¿no? De gestión, un poco penellesco, ¿sí? Pero digamos que miren que nace desde la definición y alineación. Un poco antes incluso que la iniciación de proyectos, porque tratas de entender lo que pasa, toda la parte previa, ¿no? A lo que es un charter, por ejemplo, y se va más allá, ¿no? Al marco del releasing, y bueno, esto sigue un poco más allá con el marco de operaciones. Entonces se divide con unos dominios, ¿no? Como el Needs Assessment o la evaluación de las necesidades, el mundo obviamente de los stakeholders. O sea, el tema de stakeholders es muy fuerte, muy, muy fuerte. Una palabra que yo la uso mucho, que a veces nadie me entiende, pero que me encanta, que se llama elicitation.
Si elicitation es una palabrota, sí, porque realmente es el arte de manejar la investigación en proyectos. Si elicitation no es como el arte, y va más allá de lo que es, digamos, recopilación, ¿no? No lo pone una traducción literal en inglés o algo y te puede decir como recolección, recopilación, ¿no? Pero realmente, sí, no es que sea simplemente un arte de lo que es la recopilación, porque cuando tú recopilas, tú reúnes únicamente, ¿no? Entonces venga aquí, venga allá, reúno, refino y ya. Esto va más allá, ¿no? Esto va, por ejemplo, a entender habilidades y técnicas que te permitan entrar y penetrar, ¿no es cierto?, por allá las mentes de la gente para extraer cosas que ni siquiera uno mismo sabe que tiene. El mundo ideal es que ojalá yo tuviera mi mente y yo pudiera particionar todo mi conocimiento así como un disco duro, ¿cierto? Yo digo aquí, y yo te entrego todo lo que sé. Llévate todo lo que sé de este tema. Tómalo. Pero realmente a veces, si me entiendes, la mente, todo lo que tenemos nosotros son teras y teras y teras, ¿sí me entiendes? Información, ¿sí me entiendes? Que ni siquiera tú sabes que las tienes. Pero que si únicamente te expones a vivir una experiencia, tú sacas de tu mente, ¿cierto? Esa información para aterrizarla en esa experiencia, ¿sí? Entonces, eso es elicitation. El mundo del análisis, la trazabilidad y el monitoreo y todo el tema del solution evaluation, que es el mundo de la evaluación de soluciones. Por eso artefactos donde se tratan, digamos que en el PMP, el caso de negocio, el plan de gestión de beneficios son descritos de una manera realmente a 33.000 pies de altura, como yo digo. Entonces, claro, ¿no? Los vemos, claro que los vemos, ¿no? Son entrada para nosotros, claro que sí. Sí, tratamos de siempre entender que el sponsor del proyecto es el último responsable por asegurar cumplimiento de lo que dicen esos documentos, pero como que quedamos ahí, ¿no es cierto? Somos más del día a día y todo eso. Acá no. O sea, acá en el PBA realmente nosotros tenemos que tener habilidades, fortalezas, metodologías y herramientas para poder asegurar una adecuada construcción de este par de artefactos, ¿sí? De saber hacer buenos casos de negocio, ¿no? Significa de alguna manera tratar de entender con claridad cómo formular un needs assessment, ¿no? Tratar de formular efectivamente un análisis bueno de causa raíz, tratar de traer herramientas, ¿no? Que te permitan realmente hacer estudios de capacidad y esas valoraciones de capacidades, quizá traducirlas en herramientas, no solo de muchas cosas, ¿no? Análisis de alternativas, ingenierías de valor orientadas a procesos, a herramientas, servicios, ¿sí? Valorar, ¿no? Decir, bueno, claro que hay mundos de factibilidad, una factibilidad técnica, operativa, costo efectiva, costo eficiente, pestal. Todo eso, ¿cómo yo todo eso lo traigo, ¿no? Y yo me doy la oportunidad de hacer recomendaciones, ¿no? Entender qué le mueve la aguja al negocio, cuáles son esos criterios, cómo definir criterios para selección de alternativas. Bueno, hay elementos. ¿Y cómo conectar eso con la realización del beneficio? Es que el beneficio, pues está bien en el caso de negocio, planteo una session to be, listo, al final del día y generas alineación estratégica, pero ya llevar eso, ¿no? A un mundo de la realización del beneficio, un mundo del impacto, de la métrica, pues es un arte que tengo que empezar yo a explorar. Claro que soportamos construcciones de chart, ¿no? Y ya, bueno, y entonces, ¿cómo trabaja un PBA con un PMP? ¿No? Las interrogantes más grandes, ¿no? Digamos que en marcos de certificación como acá, pues vemos el PBA como un dominio muy universal, muy potente, ¿no? Regularmente en el mundo real, casi que las habilidades que tiene un PBA, todo el conocimiento de un PBA, regularmente se puede estar repartiendo entre diferentes roles, les cuento. ¿Sí? Entre roles de portafolio, entre roles de programas, entre roles de operaciones, entre roles de todo. Pero esta credencial es como tan compleja, ¿no? Y completa, que te enseña todo ese gran dominio. Entonces, por ejemplo, nosotros acá, pues claro, trabajamos de manera cooperativa con un project manager. Porque si el uno es el mundo del qué y del por qué y el otro es el mundo del cómo, pues los dos mundos tienen que coexistir y saberse gestionar de manera cooperativa. Tendremos documentos como un Business Analysis Plan, ¿no? Por ejemplo, este es el mecanismo metodológico a través del cual yo aterrizo digamos, todo lo que yo voy a hacer. Como yo soy un especialista en el problema en que me llamas, si me llamas a atender un problema de programas, pues tengo que entender cómo a nivel programas, sí, yo voy a manejar mi concepto de Business Analysis. Entonces, este es como mi receta,
mi approach, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer para atender el necesidad del problema? Hablamos de un tema de análisis del Business Analysis Work Plan, ¿no? Que son actividades mías que cómo coexisten con proyectos y otras cosas. Por ejemplo, yo cómo coexisto con las actividades del gerente de proyecto, a manera de ejemplo, si está haciendo una WS y pues yo estoy validando, ¿no? Un tema de requerimientos, pues nosotros cómo coexistimos. Cuando estoy haciendo identificación de riesgos en el proyecto, tengo que coexistir con proyectos, ¿ok? Tengo un plan de gestión de requerimientos. Bueno, tenemos todo el mundo de la ejecución. Tengo que aprender a hacer elicitation, ¿no? Que es la habilidad de la investigación, a entender, ¿no es cierto?, diferentes componentes de modelamiento de requerimientos. Entonces, obviamente, diferentes industrias implican diferentes modelos, ¿sí? Entonces, si uno cogiera, no sé, industria un poco más tecnológica, uno podría decir, bueno, tengo modelos de alcance, modelos de regla, tengo modelos de interfase, tengo modelos de datos, no, y otras industrias, entonces, tengo la construcción, las obras duras, las ingenierías duras, entonces tengo renders, tengo planos, tengo... Entonces, el arte del modelamiento, ¿no? Que es como la forma de traducir o expresar realmente un requerimiento. Aquí a veces uno dice, no, entonces siempre tienes que llenar formatos, que diagramas de flujo y todo. Aquí aprendemos, ¿no? Realmente que no importa cómo lo hagas, mientras alineemos el entendimiento y gestionemos ese problema famoso del Gulf of Evaluation, que es la diferencia entre lo que el uno habla, lo que el otro entiende, lo que el otro realmente quería, lo que finalmente hice y lo que necesitaba el negocio. Entonces, si yo logro, así sea con plastilina, si me entiendes, que las partes nos entendamos, pues ese es lo que yo voy a hacer como PBA acá. Aprender a definición de requerimientos, ¿no? Claro, si estás hablando de un modelo predictivo, un modelo más ambiguo, estás hablando de hacer MVPs, ¿no? Estás hablando de un modelo de exploración, o un modelo más aterrizado, ¿no? O un marco de programas donde contrastas múltiples proyectos de diferentes enfoques, pues esto te tiene que dar a ti maneras para poderlo hacer. Especificación de criterios de aceptación, análisis de dependencias. Por ejemplo, cuando nosotros vimos una matriz de trazabilidad de requerimientos, no sé si se acuerdan, ¿no? Las personas, claro, ¿no? O sea, a entender que el requerimiento se descompone, que el requerimiento tiene interdependencias, ¿no? Y el requerimiento se refina. O sea, el arte del refinamiento, la descomposición y la interdependencia, pues son elementos, ¿no? Que tienen que saberse jugar muy bien para poder hacer evaluaciones de impacto. Riesgos de producto. Así como tenemos riesgos de proyecto, pues hay riesgos de producto. ¿Ok? Conceptos de priorización, validación, verificación, pues nos lleva a nosotros a un mundo ya de monitoreo donde sabes que hay que gestionar cambios, bueno, gestionar backlogs, gestión de la configuración, bueno, una cantidad obviamente de cosas. El arte de la transición, cómo aseguras la absorción de la solución. Entonces en el PMP, si bien es cierto, ¿no? Nosotros hablamos un poco de el arte de hacer gestión de la transición y todo, aquí sí la tenemos que tener muy clara. Sí, acá la tenemos que tener muy clara porque una mala absorción, una mala gestión del cambio, ¿ok? Puede llevarte a tener demasiados problemas como uno lo ha vivido en el mundo real. ¿No? Entonces, ¿cómo evalúo la solución más allá de simplemente la ejecución y la entrega? ¿No? ¿Cómo genero realización y reporte de beneficios? Pues es mucho lo que abarca, ¿no? Este arte de esta situación. Por eso mi ciclo de vida de solución, miren cómo se enmarca, ¿no? Vemos que hay coexistencias, ¿sí? A lo largo de la fase de definición, la fase del delivery, ¿no? El realization como tal. Y esas coexistencias, miren que yo puedo tener un PBA, un PMP y de pronto un Operational Manager, ¿no? Una parte de operaciones. De pronto el PBA, no, mira que tiene más involucramiento en las partes tempranas, si ves, desde la definición, ¿no? Pero bueno, el PMP, mira que puede empezar a surgir también, a generar unos temas de coexistencia y asimismo el mundo de las operaciones. Ahora, estas partes o estas formas de generar involucramiento pues son muy variables dependiendo del tipo de proyecto, por ejemplo. Por ejemplo, un PBA en proyectos, por ejemplo, ágiles o proyectos donde, no quiero hablar de proyectos ágiles realmente, hablamos de anatomía, ¿no? Realmente pienso en proyectos donde realmente no hay una claridad absoluta de lo que el cliente quiere, ¿no? Donde, pucha, sabes que te toca hacer marco iterativo, donde sabes que te orientas por un tema de MVP, quizá la participación de un PBA, por ejemplo, es monstruosamente gigante.
ok, monstruosamente gigante. Se vuelve incluso, ¿no?, un muy buen coequipero de un product owner, por ejemplo, las que manejan temas de ágil, ¿no? Un muy buen coequipero porque un product owner quizá no tiene la jerarquía, sí, porque realmente una persona que tiene que tener mucho conocimiento del negocio. A mí no me interesa, no, yo digo aquí la metodología, no, que si ya, que si sabes, no sabes, mira, si eres product owner y sabes de negocio y eres empoderado por el negocio para tomar decisiones de negocio, es lo único que necesito, no más. Sí, porque de resto ya yo puedo ser PBA. El PBA ya va a llegar y va a ayudar todo esto. Entonces, el PBA es el traductor oficial entre el lenguaje del negocio que te habla francés y el lenguaje del trabajo que te habla inglés. ¿Sí? Entonces, ¿cómo alineas, si me entiendes, esos dos tipos de lenguajes? Pues hay un arte que se llama el Business Analyst. ¿Ok? Claro, esto visto, ¿no? Por ejemplo, nosotros, dependiendo de los marcos, si es ágil, predictivo, waterfall, pues diseñamos nuestro PBA plan, ¿no? Esto una vista un poco diferente, donde el arte de la investigación de requerimientos, bueno, pues bueno, todo lo que aquí pasa. Bueno, estos son diagramas que quizá, bueno, tenía por aquí. Pero miren acá, ¿no? Entonces miren cómo, por ejemplo, a nivel de definición, tengo un modelo de portafolio de proyectos, por ejemplo, acá, supongamos, ¿no? Entonces, cuando pasa incluso todo este inventario de iniciativas, ¿no es cierto? Desde ahí ya mismo yo voy empezando a hablar de PBA. Desde que se genera todo el working take, es que la gestión de la demanda, por ejemplo, de iniciativas que se van generando, ¿no? Cómo se conecta con Portfolio Manager, ¿no? Digamos que, mira, hay un comité de gestión de portfolio, ¿no? Donde hay temas de mandato de proyecto, donde hay un PBA, un Project Manager, un sponsor. Sí, trabajo, gestión de beneficios, gestión de caso de negocio. Sí, digamos, ahí ya está metido, ¿no? Un tema de PBA. Si yo soy de negocio, tengo un problema, puedo tocar puertas, ¿no? Una organización, una PMO. O sea, una PMO debería tener un servicio de PBA. ¿Sí? Entonces yo llego como área, tengo problemas, no sé cómo hacer esto. Estoy llenando ese formato, no lo tengo claro. Vea, toque puertas de una PMO, de alguien, como quiera llamarle, pero alguien que lo ayude. Porque formular problemas, formular soluciones no es fácil. Sí, eso no es, y tampoco es llenar formatos, ¿sí me entienden? Sino que hay que tocar base con gente, hay que tocar base con muchas cosas. Entonces, ahora ya en el delivery, ¿no? Cómo yo coexisto en un stakeholder analysis. El PBA, digamos que tiene muy clara la manera mucho más humana, ¿no? Mucho más humana. Nosotros como PMPs, claro que nos hablan del tema de stakeholder, identificamos stakeholders, planeamos involucramiento, planeamos comunicaciones, está todo eso bien. Pero muy regularmente, ¿no? Son stakeholders que van en perspectiva orientada al trabajo, ¿no? Regularmente, ¿no? Como PMP a veces casi que caen paracaídas con un charter y ya entra en caliente a ver qué tiene que hacer. Pero digamos como el PBA empieza un poco desde antes, ¿no? Tiene una visión un poco más de usuario, una visión un poco más de negocio, una visión un poco más de beneficiarios, ¿no? Entonces, hacer el análisis de stakeholders va un poco más a una dimensión diferente. Definir mi approach, ¿no? Si trabajo ágil, híbrido, waterfall, ¿no? Cualquiera de estas cosas, pues el PBA lo tiene claro. Un PBA ya sabe que es ágil, un PBA sabe que es waterfall, sabe que es híbrido, sabe todo eso ya. Entonces ya llego yo a una especialidad, yo sé que es más mundo de programas, mundo de portfolio, ¿no? Ya tengo claridades de eso, ¿sí? Entonces yo llego a ver cómo lo que sé lo apropio a un contexto único. En un mundo de requerimientos, ¿no? Bien sea matriz de requerimientos, backlogs, ¿cierto? Cualquiera de las cosas que vayas a hacer y empiezas a sacar todo tu juego de herramientas. ¿Listo? Todo ese toolkit y vas a hacer solution evaluation para entender que hay gente que se beneficia y otros que no tanto. ¿Sí? Entonces, bueno. Entonces, claro, definitivamente, si uno mira, por ejemplo, aquí en algunos pasos clave para elaborar y gestionar un buen caso de negocio, ¿no? Entonces, que dice un buen caso de negocio, ¿qué debería uno tener en cuenta, por ejemplo, desde el concepto del PBA? Entonces, veamos algunas cosas que hay por aquí. Bueno, de primera mano, mira, no, nos dicen aquí, trata de asegurar un initial core team. ¿Y qué es un initial core team? ¿No? Que un caso de negocio no es simplemente, oiga, hágalo, ¿no? Y punto, ¿no? O sea, aquí me voy a poner, obviamente siempre esto tiene variantes, ¿no? Yo quiero hablar de las variantes un poco robustas, ¿no? No quiero hablar de la variante ruta fácil, hago un formatito, llénelo allí y se acabó y la pruebo. No, no, no quiero hablar de eso, ¿no? Quiero ir un poco a un business problem, un problema de negocio, ¿sí me entiende? Que tiene carne, ¿no? Entonces, yo tengo que conformar un initial core team, ¿sí? Y tengo que buscar incluso lo que puede ser llamado un charter, ¿no? En mi etapa, ¿sí? Le voy a llamar un mandato, ¿sí?
mandato que desde el mismo portfolio sí se den autonomía, se den delegaciones para crear un equipo que nos permita alinear esto que estamos buscando porque es importante para el negocio. Con la evaluación del contexto, con la evaluación de enfoques de ciclos de vida, pues yo trato, ¿no?, de entender y cómo hacer modelos de adaptación de herramientas y prácticas. O sea, esto no es, la investigación es adaptativa. No, no siempre las herramientas y las técnicas son las mismas. No siempre todo se hace entrevistando gente. ¿Sí? No siempre todo es haga un taller, no siempre todo es haga un brainstorming, ¿sí? Sino que hay cosas de cosas, que sí tendrás que utilizar una diversidad de herramientas que desde esta certificación, digamos, se potencian para identificar qué herramienta puede ser la más conveniente a una situación específica de investigación de problema que quieres hacer. Por eso, después de entender el contexto, tu recomendación, ¿cuál es? Crear un buen equipo, pues vas a hacer un marco de investigación de problema. Entonces, al final, ¿no? Algo que tratamos de generar es un famosísimo situation statement o un enunciado de situación actual. Un situation statement es la forma que después de una primera investigación tratas de aterrizar lo que significa el problema. ¿Qué es el problema? ¿Sí? Definir el problema no es fácil, ¿no? Entonces voy a decantarlo, voy a definirlo y además voy a tratar de generar una alineación de entendimiento de lo que es el problema para todos, porque yo puedo definir el problema, ¿no? Pero si no alineo la definición del dolor entre todos nosotros, pues voy a tener problemas, ¿sí? Entonces, el mundo ideal es que yo trate de generar un sign-off, ¿no? Bueno, no una firma, pues que quizá no llego hasta ese punto, pero sí buscar ese feedback. Con eso llevar por ejemplo, a hacer un buen análisis de causa raíz. Sí, entonces, ¿por qué no practicar con las técnicas que conoces, ¿no? Ishikawa, cinco porqués, A3 problem solving, ¿no? Un gap análisis, ¿no? Meterle Pareto, meterle de todo, ¿no? Un poco, saber jugar con la data. ¿No? Saber jugar con la data de la investigación. Saber jugar con la estadística, ¿no? Saber jugar con la priorización, saber jugar con el dolor, sí, saber jugar con las tipologías de causas, ¿no? Especificar ciertos cuadros de capacidad, te van a permitir de alguna forma encauzar, ¿no es cierto? Y priorizar. Con eso, pues claro, puedo yo formular una tabla de capacidades, mira. Sí, entre las capacidades, ¿para qué? Pues para buscar será unas brechas, porque una de las cosas que tú debes hacer, ¿no? Por ejemplo, aquí en este radar que tienes por acá, pues vas a tratar de definir tu to be state, ¿cierto? Entonces, si yo me encuentro aquí que es mi as is y este es mi to be, pues necesito entender cómo es la brecha. Y la brecha, ¿no es cierto?, para cerrar el as is y el to be, finalmente es el cuadro de capacidades que yo voy a generar. Y las capacidades, pues, se vuelven objetivos de un futuro proyecto que va a derivar este caso de negocio. Entonces, cuando yo estructuro tabla de capacidades, ¿no? Que pues termina realmente evaluando, ¿no? Una capacidad, pues atiende o busca atender un dolor, pero el dolor tiene una causa raíz. O sea, la capacidad atiende la causa raíz del dolor para sanar el dolor, ¿sí? Entonces yo puedo desplegar una serie de capacidades y puedo evaluar alternativas para resolver eso, ¿cierto? Y esas alternativas de pronto pues deben ser sometidas a una valoración de viabilidad. Y esa valoración de viabilidad puede ser una viabilidad operacional, tecnológica, costo efectiva, pues en el marco de tiempo, si es viable, ¿no? O sea, es como yo estoy seguro que, por ejemplo, ya hoy por hoy hay carros que vuelan. Sí, y de pronto tecnológicamente hablando, pues eso está viable. Pero operacionalmente eso se puede hoy por hoy en el mundo que vivimos meter carros que vuelan. Quizá no, ¿no? Quizá nos falta normatividad, quizá nos falta demasiado, ¿no? Demasiado entorno para poder soportar una solución de esas. Ahora, ¿yo cómo puedo aplicar un modelo de relevancia en función de la definición de valor organizacional? Porque te van a salir par de alternativas. Entonces, ¿cuáles pueden ser tu lluvia de criterios, ¿no? Quizá utilizando modelos de analítica jerárquica o cualquier tipo de modelo multicriterio, pues que lleve a ti a tomar algún tipo de decisión, establecer tu alcance de producto finalmente, ¿no? Después de esa selección, ¿no? Y con eso llevar a hacer un buen roadmap que soporte un excelente plan de gestión de beneficios, mira. ¿Sí? Entonces, aquí, como puedes ver, mira, aquí está tu plan. No tienes un marco principalmente de 8 pasos, ¿si me entiendes? 8 pasos sencillos
que te pueden llevar a hacer una buena aterrizaje de problema, ¿no? Desde el marco, el PBA, ¿cierto? De cómo, pues esto se puede llevar, obviamente, a cabo, ¿ok? Ahora, digamos que vista certificación, ¿listo? Uno dice acá, bueno, ¿qué pasa aquí detrás, no? Acuérdense que aquí en Sousa yo siempre trato de traerles un poco esa comparativa, ¿no? De lo que significa, por ejemplo, hoy por hoy valor de mercado, qué tanto reconoce mercado la certificación, qué tan difícil es obtenerla a nivel de, por ejemplo, de exámenes y cosas de este tipo y de estudio y todo. ¿Y qué tan, y cómo es la cobertura, ¿no? La cobertura y la profundidad de contenidos, ¿no? Qué tan completo, ¿no? Qué tan focalizada es la certificación o qué tanto ecosistema contiene? Miremoslo por acá. Entonces, como siempre, miren que ponemos nuestro PMP, ¿no? PMP, bueno, siempre 5 valoración de mercado, sí, definitivamente 40 años, 40 años pesan demasiado. Cada vez evolucionada, cada vez mejor, cada vez más enamorado y más enamorado del PMP, siempre, no, fiel, 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 porque creo y cada vez el PMI, digamos que está siendo más asertivo con lo que pasa. Un PMI que escucha mucho, un PMI que muy abierto, ¿no? No, buenísimo, buenísimo. Dificultad, ¿no? Aquí 3.5 del PMP con una comparación relativa con otras credenciales, listo, como Portfolio Management, Program Management, ¿no? Que es un poco más senior, ¿ok? Y a nivel de profundidad le doy un 4, ¿ok? A PMP, ¿no? Nos dirá, Andrés, estás soñando. Sí, fue un 4, no un 4. Los que han estudiado mucho para su PMP dirán, no, pues yo estudié un océano interminable, pues bueno. ¿Dónde puede estar esta PBA? Esta PBA puede ir por acá. ¿Sí? Anteriormente, antes, ¿no? Cuando yo hacía estas charlas de PBA, me daba cuenta que había puesto el punto por aquí, ¿no? Un punto 3, ¿no? Porque digamos que, claro, ha sido un terreno difícil, ¿no? Del reconocimiento. Digamos que he descubierto la gente que ha llegado acá a Sousa a tomar estos programas de certificación en PBA, ¿no? Han sido personas que saben qué es esto ya de entrada. Saben qué es esto y lo buscan porque lo necesitan, porque lo hacen, porque lo ejecutan. No, pero el mercado, de alguna forma, digamos que ha venido generando un mayor conocimiento de esto. Sí, no ha sido tan acelerado. Últimamente sí, porque les decía yo, ¿no? Que hay una necesidad imperativa de descubrir frameworks, ¿ok? Que permitan medir impactos. Sí, asegurar la forma. Se gasta mucho tiempo, las empresas gastan mucho tiempo, gastan mucha plata, gastan mucho recurso, generando, formulando iniciativas, fundando cosas que realmente a veces provoca decir esto qué es, ¿sí me entiendes? Se gasta mucho tiempo, ¿no? Se gasta mucho dinero, o sea, hay mucho sobreesfuerzo que lamentablemente es muy intangible, ¿sí? Pero si esto se pudiera cuantificar, ¿no? Es demasiado. Pero hoy por hoy, ¿no? Las empresas vienen reconociéndolo. Han empezado a hacer investigación, no llegan acá a Sousa, preguntan, no, vení, que esto de PBA, ¿no? Y ya vienen con conocimiento. Necesito esto, necesito medir impactos, necesito aterrizar un buen problema, necesito metodología para hacer esto. Sí, porque ya entendieron que quizá el problema no está en cómo hacer proyectos, porque ya la gente sabe hacer proyectos. El 95% de las organizaciones gira alrededor de proyectos tipo, pero ya decirle a alguien, bueno, a ver, sé capaz de mostrar impacto, ¿sí? Sé capaz de entender un ASIS, un 2B, sé capaz de medir realización de beneficio. Eso no te lo contesta hoy todo el mundo. Y muchas empresas están con ese interrogante ahí ahora, ¿no? Entonces, por eso la pongo aquí. ¿Sí me entienden? A nivel de profundidad, este examen, por ejemplo, si un PMP, ¿no? Si hablas del, a ver ejemplo, ¿no? El 100% del tiempo que te tomó preparar tu PMP, por ejemplo, fueron, no sé, 7 meses, por 6 meses, lo que sea. ¿Ok? Esto puede ser más o menos un 70%. Un 70% que te tomó a ti preparar tu PMP, un PBA puede tomarse eso más o menos. ¿Ok? A nivel de profundidad, ¿no? De profundidad. Ah, bueno, aquí es dificultad, no, perdón, dificultad, no estoy confundiendo. Dificultad, ¿no? No sé, manejable, manejable, ¿no?
tiene sus temas situacionales y cosas, pero es manejable. No, no puedo yo comparar. O sea, el pie, mire, aquí está, ¿no? Este es 2.5, ¿no? Es un examen manejable. No es algo difícil, ¿no? Si ya hiciste este PMP, ya lo hiciste, esto no te va a quedar jamás grande, ¿sí me entiendes? O sea, esto es algo un poco más puntual, ¿no? Tiene sus elementos, pero no lo voy a comparar jamás, ¿no? Hay diferencias, ¿listo? A nivel de profundidad, mira dónde estoy aquí, ¿no? Entonces, hay ecosistema aquí, hay ecosistema de conocimientos, hay bastante tema. Aquí manejamos nosotros dos frameworks, digamos así. Uno que se llama el Guide of Practitioners del PMI, la guía de practicantes, que es la que uno más o menos más estudia aquí de PBA. Y hay también un estándar, pero ese estándar no se estudia, que es como el PMBOK, así, del PMP, pero este es más del PBA, ¿no? Pero no es que uno llegue allá a tener que profundizar tanto en eso, ¿listo? Entonces no es que yo tenga que estudiar en otro PMBOK, no. No, realmente, ¿no? Hay un estándar que es de referencia, ¿no? Uno más practica sobre lo que llaman la guía de practicantes del análisis de negocio del PMI, ¿ok? Por acá. Entonces, como lo ven, ¿no? Digamos que es una credencial, si me entienden que, bueno, a mí me encanta hablar de esa credencial. Yo no, le debo mucho, ¿no? Tengo que aceptarlo, no le debo demasiado a esa certificación. Quizá, bueno, no hubiera podido hacer estas cosas si no hubiera hecho esa credencial, créanme, ¿no? Es un tema muy interesante. No sé si tienen de pronto algunas preguntas que quieran hacerme con relación a la parte, por ejemplo, de esta certificación. Blas. Ujú. Buenas noches, Andrés. Hola, Blas. Hola, Carlos. Bueno verte. Una pregunta en cuanto al examen como tal, en su extensión sigue el mismo formato de PMP y el otro y los otros, o sea, 200 y pico de preguntas divididas por secciones Sí, sí, digamos que este y examen, unas de prueba, ajá, o cómo así es. es, igualito, ¿no? Aquí tenemos 200 preguntas, pero son Ok, preguntas más, ¿qué te digo yo, no? El PMP hoy en día, digamos, es más situacional, más casuístico y tiende a ser más enredado, el PMP. Si el ya. PMP tiende a ser más enredado, a meterte un poco más cierto, a caer en la trampilla. Sí, el Ujú. PBA ya es un examen más puntual, más Ok. determinístico, digámoslo así, ¿no? El PMP hoy en día es muy probabilístico, Ujú. muy de patrones, y eso es lo que hace la dificultad de un PMP hoy, pero este por fortuna es un poco más determinístico. Entonces, el hecho de que sea más determinístico nos da un poco más de control sobre la forma de estudiar, la forma de prepararlo, si me entiendes, con tus Ujú. simulaciones, tus cositas, y ya sabes que con eso que estudies puntualmente vas a la fija, porque no te vas a encontrar con una situación situacional que uno a veces no espera. Entonces, eso Sí, es un punto bien ganador de este examen. Ujú. ok, gracias. Bien, Blas. Me dice por aquí Eliana, ¿este rol haría parte de la PMO? ¿Podría ser un servicio que la PMO podría proporcionar? Sobre todo si la PMO hace parte de una organización, ¿no? Que puede ser relativamente funcional, matricial, donde cada área, ¿no? Necesita desplegar iniciativas. ¿Sí? Y pues yo a veces despliego iniciativas, pero cada área lo hace a su propia manera, a su propia forma. Uno lo hace, a pesar de que hay formato, uno lo hace en Excel, otro como que ni lo hace, ¿no? Pues una forma de uniformizar cosas, ¿no? Estandarizar desde la buena práctica y que tenga la información correcta y todo, pues puede ser un buen servicio que una PMO podía proporcionarle a la organización. Definitivamente, una muy buena opción. Moisés me dice, requisitos para los postulantes de la certificación. Tienes 36 meses, ¿no? En prácticas de análisis de negocios, ¿no? ¿Qué son prácticas de análisis de negocios, no? Pues si les ha tocado a ustedes estar en temas de formulación de proyectos, ¿no? Dentro del mismo proyecto haciendo gestión de requerimientos, levantando requerimientos, sí, haciendo validación de los mismos, controlando gestión de alcance de producto,
¿no? Evaluando impactos, llevando un poco el tema incluso a las operaciones y en esas operaciones quizá un proceso de certificación de beneficios, ¿no? Son experiencias, ¿no? Que nos pueden servir ahí. Ujú. Luz, ¿cómo estás? Creo que tienes con el micrófono apagado. Eso. Buenas noches, ahí me escuchan, ¿sí? Hola, Luz. Sí, te escuchamos. Hola Andrés, ¿cómo estás? Gusto en saludarlos a todos, buenas noches. Andrés, ahí tengo una pregunta porque siempre he querido hacer esta certificación, pero Ajá. más allá, aplicarla en la empresa. Ujú, Esta certificación a nivel de portfolio, ¿será que ayuda a que se puedan, pues, no solo identificar pues el valor para la estrategia, sino ujú, también esos beneficios, porque es que una de las razones que hemos tenido allá en los ujú, proyectos en Claro es que casi que el 80% de las personas en la operación no quieren entregar beneficios, no ven como esa entrega de beneficios como tan, a pesar de que hay casos de negocio. Entonces, ajá. ¿cómo esta certificación nos ayudaría a vender a buscar que también esos business owner y esos product owner creen esa capacidad, porque Ujú. no la tienen? Sí, y es buenísimo lo que me cuentas porque varias organizaciones así de ese mismo tamaño y todo, te cuento que están experimentando algo similar. De hecho, yo hoy me encuentro, ¿no? Actualmente en un proceso de consultoría, una organización así del tamaño importante en el mismo dilema, ¿no? Y definitivamente, mira, esta credencial, o sea, permitirte hablar de un framework de beneficios, ¿no? Con herramientas, un análisis sistemático, menos subjetivo, ¿ok? Incluso de beneficios, digamos, que pueden ser intangibles. ¿Ok? Alineándose, ¿no? Ok, Con algunos frameworks, digamos, muy, por ejemplo, que hay algo llamado Benefit Management, ¿no? Digamos que ay, se me fue. Sí, el Benefit Management Plano, todo este tipo de artefactos, ¿no? Que ya nos hablan a nosotros de un ciclo de vida de beneficios. Entonces, aprender a entender de manera sistemática cómo se identifica, cómo se analiza, cómo se construye, cómo se transfiere, cómo se sostiene. Y detrás de todo eso, pues que esta es una capa de estratosfera que está un poco acá arriba. Tengo mi capa proyecto que está acá abajo, ¿no? Y cómo el mundo terrenal, si me entiendes, se conecta con ese mundo del por qué. Por eso les decía yo, ¿no? Los tres mundos, ¿no? El mundo del por qué, el mundo del qué y el mundo del cómo. El mundo del cómo es trabajo, trabajo, haciendo trabajo, ta. El mundo de qué es el mundo de asegurar cumplimiento de requerimientos de solución. Que la solución tenga capacidad, que la solución sea dura, que la solución tenga velocidad, ta. Y ahora, todos esos requerimientos, ¿cómo se alinean, no? Con la promesa de valor, ¿sí? Entonces yo estoy disminuyendo las HH, ahora son en un tema de eficiencia o estoy realmente, cierto, disminuyendo el tiempo de respuesta al cliente de 24 horas a 5 minutos, o estoy, no, que eso, pues no solamente es prometerlo, sino que es gestionarlo a lo largo del ciclo de vida. Pero yo les decía, porque los proyectos sí, se vuelven trabajo, se vuelven puro trabajo, los proyectos se vuelven trabajo. Perdón lo que voy a decir, el proyecto se vuelve echar palas, ¿sí me entienden? Al final, si yo no muevo aguja de negocio y no demuestro, ¿sí? Que a través del trabajo que hago no puedo monitorear el impacto y proyectar no solamente trazabilidad de beneficios, sino también, ¿no? Hacer proyección de los mismos. No puedo yo esperarme a realizar beneficios para entender que las cosas no van bien. Sí, entonces, cómo las realidades de los proyectos de alguna manera permiten hacer ciertas proyecciones y entender que efectivamente quizá necesitas un nuevo proyecto, un nuevo proyecto con oportunidad. Y no sea que tengo que esperarme a que los proyectos estén terminados para decir que no cumplí. En un ok, mundo como en el que estamos, no se puede ya pensar así. No se puede ya pensar en un caso de negocio que está escrito en piedra, por ejemplo. Sí, gracias por aprobarme inversiones y todo, pero eso no puede quedar simplemente ahí, sino que el caso de negocio pues debe ser gestionable, ¿no? Debe ser gestionable, los beneficios deben ser gestionables y tener la oportunidad de tomar decisiones con oportunidad. Al negocio, miren, al final del día, digamos que es un tema cultural y la cultura que irá cambiando organizacionalmente. Seguimos con la cultura
digamos así, la cultura del peso, de la cultura del número, ¿no? La cultura de esta es mi platica y ya, ¿no? Y vea usted cómo ejecuta esa plata y punto. Esa cultura hay que irla cambiando. Sí, porque cada peso en una época como tan austera, que tenemos que estar en austeridad hoy, como estamos tan difíciles, con tanta ambigüedad, cada peso tiene que generar valor, cada peso invertido, ¿sí? Entonces yo tengo que empezar a cambiar ese mindset en la gente. ¿Y cómo cambio el mindset, no? Diciendo, invitando a la gente, empezándola a pensar, ¿no es cierto?, sobre esta cultura del impacto. Y decir que a través de metodología no seas capaz de en el momento oportuno decir, Dios mío, no. El proyecto es perfecto. Y vuelvo y repito, salió en brazos ese PM. Pero yo que tengo perspectiva de negocio entiendo que no es suficiente. Que una competencia mía tiene el tiempo de salir al mercado por ahí 2 meses antes. Y yo saliendo en brazos, si me entiendes, estoy saliendo a los 6 meses. Nada que hacer, ¿sí? Vuelvo y vuelco el trabajo, ¿sí? Entonces tengo el chance de anticiparme a ese tipo de situaciones y tomar decisiones con oportunidad, de meterle más plata al proyecto, pero con argumentos. Sí, o sea, no más hablar de, sí, pues mi curvita es, y qué bacana, sí, pues eso seguirá, ¿sí me entiendes? Seguirá, pero pues yo puedo decir perfectamente que el back de un proyecto era $100.000 y ahora pues de pronto se va a volver $200.000, pero yo sé que el negocio sí le va a marcar. Entonces, cuando yo tengo esa visión más estratégica, ¿no? Conecto las tres cosas. El por qué, el cómo, el qué y el para qué, si me entiendes, ahí es donde la cosa empieza a hacer sentido. Y empiezo a exigirle a las áreas, ya no simplemente operaciones, sino que le empiezo a decir yo a las áreas, oiga, usted tiene que mover. No, aquí no es solamente hacer software, o aquí no es solamente hacer, si me entiende, hacer la operación y reclutar, o ni si, no, 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 O no, no. colocarías, Aquí toca o colocarías de manera o esfuerzos aislados o iniciativas aisladas por cualquier lado, ¿no? O sea, empiezo a decir, señora Aria, usted empieza a tener su propio plan estratégico que se alinea con lo que yo hago. Y yo le pido a usted tal cosa, que es lo que yo espero, cuál es su definición de valor, para que cuando sustentes iniciativas y cosas, las iniciativas se alineen con la definición de valor. Una definición de valor que realmente el negocio espera, que esperas de mí. ¿Sí ves? Entonces, cuando tú empiezas a cambiar el lenguaje, sí, ¿no? Empezaste a cambiar el discurso ya, ¿no? Y esto te lleva a ti a cambiar el discurso. ¿Sí ves? Ujú. ok, ok. Gracias, Andrés. Muy bien.